Por ti toda la entrevista aguantando un pelo. Bueno, estamos aquí con Paco Alacreu, del canal Pers and Dab. Paco acaba de llegar a los 1000 suscriptores en YouTube, así que Paco, felicidades. Gracias. Después de 3 años, ¿no? Empezaste 4 años ya. Una larga odisea, ¿no? Hasta llegar a los 1000. Larguísima para ser 1000 solos, sí. Cuéntame, ¿por qué te abriste un canal de YouTube? Pues en principio porque quería hacer algo más, aparte del trabajo, los estudios y demás. Siempre he tenido una afición por los videojuegos, después empezó con el doblaje y dije, pues yo quiero hacer cosas con esto y pues me lo abrí. Simplemente me lo abrí y dije, voy a probar a hacer cosas, a ver qué sale y salió esto al final. Por hobby, ¿no? Por hobby, sí. ¿Por qué lo enfocaste al tema de los fandubs y el doblaje? ¿Tú habías ya empezado a hacer doblaje o fue posterior? Sí, fue justo medio año antes o poco más que empecé a hacer los cursos de doblaje, culpa de una amiga mía que me dijo, tu voz mola, ¿podrías hacer doblaje? Y digo, pues bueno, va. Así que empecé a hacer doblaje y como quería practicar, además de enseñarle a todos lo que yo estaba haciendo, pues me dije, oye, pues con un canal de YouTube puedo practicar, puedo hacer las cosas bien y encima pues puedo ganar un poco de prestigio, mejorar, que me digan si está bien o está mal. Bueno, yo no lo he dicho, pero Paco y yo nos conocemos de un curso de doblaje. Sí. Y el año pasado tuvimos la suerte de coincidir en una serie de dibujos que era Turbo Fast. Yo hacía a Ombra y él hacía a Derrapache. Los dos mejores colegas en la serie. Fave, se ho han cregut del tot! Jo encontraré tu cuena, no tu amiga! Tancar la porta! Sí, em vaig oblidar d'això. ¿Por qué lo enfocaste a hacer fandub? Quiero decir, ¿nunca has sacado la cara en tu canal más allá de este especial que hiciste hace poco? Sí y no, porque sí que he enseñado la cara, pero lo enfoqué más para cuando empecé a hacer directos en Twitch, que ahí sí ya desde el primer día tenía la cámara y ahí jugaba a mis juegos y en YouTube pues hacía mis doblajes, así que hacía los dos hobbies, tanto los videojuegos como el doblaje, practicar. ¿Cuándo empezaste con Twitch? Con Twitch pues bastante antes porque fue cuando hice los cursos de doblaje en Barcelona. Esa es otra entrevista que haremos cuando venga Ferran aquí. Que ahora me acabo de dar cuenta que yo empecé en YouTube mucho antes, aunque no eran doblajes. Incluso los primeros doblajes de mi canal son del canal anterior. La intro de esos doblajes y la outro de esos doblajes pone el logo de mi canal, Full Speed Gamer, que era el anterior canal de videojuegos que tenía. Ahí fue cuando empecé a hacer doblajes, sí. La gente de nuestra generación, yo creo que descubrimos YouTube, pero lo tomábamos casi como un hobby. Y poco a poco hemos ido viendo cómo la gente se ha ido ganando la vida con eso y nos lo hemos ido tomando un poco más en serio. Pero al principio subíamos vídeos de chorra con nuestros colegas o doblajes de coña y tal. Sí, y algunos sí que lo han sabido aprovechar. ¿Por qué elegiste el nombre de Pers and Dab? Porque era mi apodo desde bien pequeño. Desde la ESO, el apodo que tenía yo con mis amigos en las redes sociales y demás era Persan, por el Pokémon Persian. Hostia. Y Dab por dubbing, doblaje. Claro. Ahora pondré aquí el Pokémon Persian. ¿Has tenido algún momento de dejarlo? Porque claro, 4 años es una época ya larga. Me imagino que en algún momento te desmotivarías, te dirías, esto no me da ahora mismo, solo me quita tiempo, ¿no? Tanto en YouTube como en Twitch como en el propio doblaje, de verdad. He estado muchísimas veces a punto de dejarlo porque es que vale que me fascina, me encanta, es un mundo aparte en el que estoy yo solo con el micrófono y la televisión. Es fascinante, pero sí que es tan complicado que dices, yo de verdad valgo para esto. Me lo he planteado muchas veces, pero al final he seguido. Así que no sé si valgo, ¿vale? Bueno, por lo menos te gusta. No, sí, me encanta. Que ya es algo, porque si no te gustara lo habrías dejado enseguida con estas dificultades y tal. Supongo que habrás tenido épocas de no subir tantos vídeos. Casi siempre. Porque si no está bien, no lo subo. ¿Ahora qué ritmo tienes de publicar, más o menos? 1 cada 2 meses, 3... Bueno, la verdad es que he tenido una época en este verano en el que quise aprovechar los shorts y me hice unos 40 vídeos de golpe y los subí 1 cada día. Pero no sé si han funcionado. ¿Eso ha sido influencia de Romo Alfons? ¿El tema de los shorts? Sí y no. ¿Por qué siempre digo eso? Porque cuando Romuald Fons empezó a hacer los vídeos de shorts, yo ya los tenía subidos. Yo ya empecé a experimentar con otros vídeos, con el de Cuphead, con el de cagar por doquier en valenciano y en castellano. Nos hemos terminado el papel higiénico.
No tenemos dónde ir a cagar. Hace ya 3 días que no cago y ya no sé qué hacer. Vete a cagar detrás de un árbol, mujer. Podemos cagar por doquier. Con los de Gelubabos, yo ya experimenté un poco los shows con eso, pero no sabía cómo funcionaban, así que dije, los tiro todos y a ver qué pasa. Y bueno, algunos sí que ha funcionado, pero no. En general, has utilizado técnicas de crecimiento en YouTube que promulgan Romu, por ejemplo. Yo cuando vi la serie de cómo crecer en YouTube de Romu, me voló la cabeza, literalmente. Porque era como un desglose de lo que hay que hacer para realmente tener seguidores o que eso llegue a algún lado. Porque es lo que decimos siempre, que te quita mucho tiempo y no te da nada, sobre todo al principio. Sí. Entonces, claro, vale, lo haces porque te gusta, pero al final tienes que sacar algún tipo de beneficio por contra, ¿no? No sé si tú has seguido a más gente que da consejos en este sentido. He seguido a bastantes, pero el único que me daba buenas sensaciones por lo que demostraba era Romu Alfons, aunque nunca he sabido aplicarlo a lo que yo estaba haciendo con Fandubs, porque es que es tan limitadísimo, o sea, ser el doblaje que hagas el vídeo, así que pues con los comentarios eotados, con las descripciones, las etiquetas, ahí sí, pero con todo lo demás no puedo jugar. Claro, es que él lo enfoca quizá más a un canal donde eso, sale la persona hablando y tal. Hacer solo de Fandubs es complicado crecer así. ¿Cuáles son los vídeos que mejor te han funcionado? Los vídeos que mejor me han funcionado han sido los de Dark Souls, los 4, sí, los 4. Ha hecho una serie, ¿no? Hay una lista de reproducción. No, sí, gracias a The Pruld. The Pruld ha hecho unos vídeos fantásticos con Dark Souls, con sus animaciones. Y la verdad es que divertidísimos a más no poder. Yo soy Artorias, soy bello y atractivo. Además que tengo un puto lobo, joder. ¿Por qué cojones quieres ir al abismo? ¿Es que eres tonto? No, yo soy Artorias. Pues yo creo que eres tonto. Pero si tengo un lobo. Pues el lobo también es tonto. Una época en la que Dark Souls estaba en el punto más alto. Todo el mundo quería ver Dark Souls, sea lo que sea. Y después, la que bastante ha funcionado, pero ya no tanto, fue la serie de Final Fantasy VII, que era mi proyecto estrella, aunque se ha quedado un poco más en nada. Aunque ahora me he comprometido con los 1000 a seguirla. Va a ser una putada enorme. O sea, que pillaste Dark Souls en tendencia un poquito, ¿no? Por eso crees que funcionó mejor. Sí, 32.000 el que más visitas. ¿Cómo te organizas para grabar los doblajes? A nivel de contactar con la gente, por ejemplo. Pues lo primero de todo, guión, edición. Hasta que no tenga el guión, no llamo a nadie. Y yo soy el último en grabar siempre, porque ya que vamos a tardar y me tengo que adaptar a los horarios de cada actor, hasta que ellos no están, yo no hago nada más. Así que puedo tardar muchísimo. A lo mejor es por eso, por lo que tardo tanto en subir vídeos, doblajes y demás, porque Claro, es que tengo muchísimos en el tintero. Tienes que hablar con los colaboradores, que te manden el doblaje, esperar... No, que vengan a doblar. Que vengan, vale, o sea, esa es otra. Ahora te has montado un estudio en tu casa, ¿no? Sí. ¿Qué te has comprado? ¿Qué juguetitos hay? Juguetitos, esponjas Pladur, micrófono, un brazo, he mejorado el ordenador, un montón de cosas. Aunque ha sido más trabajo artesanal que no material, porque todo está hecho por mí y he hecho mi mejor esfuerzo. No sé cómo habrá quedado. Pero bueno, tener una mesa-ventana siempre está bien. ¿Cómo está eso, esa ventana? Como la ventana no podía quitarla porque tiene que haber alguna ventilación en la habitación, lo que hice fue taparlo, pero con una placa de madera. Así cada vez que la puedo bajar, tengo una mesa. Dices que la gente va a tu casa a grabar los doblajes. Sí. Así acabas antes, ¿no? Que pidiéndoselo, te lo manden por WhatsApp. No, así me aseguro de que la calidad es la mejor, además de tener un director, tener una segunda opinión, que ya no sea solo él o solo yo. Claro, o sea, tú haces de director, digamos, de los doblajes de tu canal, ¿no? Y de técnico Y de también. técnico, o sea, es todo ahí en uno. Sí, es lo que tiene hacer estas cosas en YouTube, que o te las apañas o tienes dinero y lo pagas a todo el mundo. ¿Qué micro y qué tarjeta estás usando ahora? Es un micrófono a una Mic 200, no me sé el número, pero sí un micrófono fantástico que me recomendó uno de los técnicos que conocemos tú y yo allí en el estudio. ¿Y qué más era? Una tarjeta de sonido Scarlett 2.0. La rojita. La La rojita mítica. ¿Qué crees que es lo mejor que te ha dado el hacer el canal de YouTube? Lo mejor que me ha dado, pues casi con un poco de seguridad en mí mismo, porque a pesar de que son mis doblajes y no debería verlos, cada vez que los veo tanto cosas buenas que he hecho, tanto cosas malas que he hecho. Y sí que he notado una progresión de mejora en
tanto en mi técnica de doblaje como de interpretación. Aún así, siempre creo que estoy muy verde. Siempre lo creo. Pero son vídeos que me han gustado mucho cómo han quedado, por eso los he subido y que nunca me canso de verlos. Dices que estás verde, tú eres de estos que te ves y nunca te acaba de convencer, ¿no? Siempre dices, Sí. podría estar ahí un poco más. Al principio siempre. Vamos, Magman. No, Magman. no. Magman. No puedes beberme. ¿Y por qué no? ¿Crees que esa práctica, ¿no? de tantos años te ha servido para luego doblar mejor? Sí. Yo creo que también al final estás practicando doblaje en tu casa, así que luego cuando vayas a un estudio a trabajar o en los cursos, sin duda se va a notar. Mucho más que la gente que no practica en absoluto. Sí, pero tiene una pega. Al estar centrado solo en un vídeo, me centro tanto durante tanto tiempo que no practico lo que debiera. Porque, vale, sí, son doblajes, son parodias y demás, pero debería centrarlo más a lo que es el cine, de verdad. A cogerme distintas películas, a doblar distintas escenas, no a centrarme durante mucho tiempo en una cosa Ya. para luego subir. Claro, el ritmo de trabajo no es igual. No, Es ni mucho más menos. lento en tu casa, que tienes todo el tiempo del mundo. Y haces sobre todo videojuegos y dibujos animados, ¿no? Sí. ¿No haces películas así más de carne y hueso por algún motivo? Algunas he hecho, pero fue en un especial, el Dubtober, que por cierto, es octubre. Es octubre, ya toca. Octubre. Habrá que prepararse algo para el Dubtober. Sí, es el único momento en el que he hecho de personas. Megamind, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y el último no me sale, El Emperador y sus locuras. Esas 4 son las que he hecho más serias. ¿Y qué haces para conseguir los vídeos? ¿De dónde los sacas? El propio YouTube. ¿Te lo bajas de YouTube, pero los buscas en inglés o...? Sí, porque si no, no los doblaría. Deben ser en inglés, aunque... ¿Te refieres a...? En general, los General. que haces doblajes. Vale, sí, en general sí. Como son vídeos que son de fuera de España, casi siempre van a estar en otro idioma, pero sí quiero centrarme en el idioma original, quiero centrarme en el creador original, porque si voy buscando traducciones de otras personas, nunca van a cuadrar. Cada uno le pone su estilo, sus morcillas, Morcillas. como tú haces, y yo quiero hacer las mías propias, no quiero estar con odio esto. Con la manera de trabajar de otras personas. Quiero hacer la mía propia. ¿Tú has tenido referentes a la hora de gente que sigas, que haga un poco lo mismo? Se me ocurre aquí en España Scardi o gente así de Norteamérica en la que te hayas fijado un poco. Este chico hace fan-dubs también, me gustaría hacerlo como él. O para cogerle los vídeos. Pues españoles, solo 2. Cora y H, porque así sé que hay actores de doblaje profesionales que tienen su propio canal de YouTube, pero o nunca me han salido o nunca me han atraído por mis gustos. Pero en cambio H y Cora sí que hacían cosas que a mí me gustaban, con videojuegos y con doblajes, hacer parodias, hacer reír, que es lo que me gusta a mí. Claro. H hace poco, esta semana creo que le han retirado el vídeo de El Señor de los Anillos y el de Harry Potter por claim de YouTube de que ya no se podía monetizar. Madre O sea, mía. no es que ya no lo pueda monetizar, es que no existe ese vídeo. Directamente lo ha borrado YouTube, tío. Pues qué pena, una de las mejores perlas que hay en YouTube. A ti no te ha pasado nunca de que te hayan quitado ningún vídeo, ¿no? O reclamado por derechos. El de Steven Universe, aunque ese lo salvé. Le puse tantas cosas encima del vídeo que YouTube dijo, ¿esto qué es? Pero sí, me lo tumbaron al principio, la cover. ¿Pero que no te dejaron publicarlo o...? No me dejaron publicarlo, sí, directamente. Me dijeron... Antes de no. subirlo ya. Es que creo que hay más problema con el tema de las músicas y el audio, ¿no? Sí, hay mucho más problema porque quieren monetizar la propia canción, ya no Claro. la película. Pero con el tema de que pongas tú la imagen de la peli, creo que no tanto. Por lo menos en dibujos animados y tal. Sí que he oído a gente que ha hecho más películas de Hollywood y sí que les han reclamado. O sea que también dependerá del producto, supongo. ¿Has entrado en otras plataformas a hacer contenido también? A Twitch y Yo ahora estoy muy a tope con TikTok, porque me he dado cuenta de que Vale, sí. en TikTok haces vídeos de 1 minuto, tiene más repercusión porque ahora mismo le da más alcance la plataforma, porque es más nueva, entonces le interesa meter gente. Y sin embargo, el tiempo que te ocupa hacer un vídeo es mucho menor, porque al ser de 1 minuto, aunque le metas edición, acabas antes. ¿Tú has probado, me has dicho Twitch? Twitch y TikTok, ahora que lo has dicho. Aunque era lo mismo que YouTube, simplemente hacía los recortes de mis fandubs para que fueran a YouTube. Sí que he querido hacer algo como
como estás haciendo tú con los shorts y TikTok, para hacer algo más de divulgación, pero nunca he sabido cómo enfocar esa idea. Nunca lo he sabido hacer. Claro, no me voy a copiar ahora de ti. Hombre, para mí sería un honor, tío, he marcado tendencia. No, pero lo de Twitch, por ejemplo, ahí entiendo que sí que saldrás tú hablando, ¿no? Con tu cara y tal. Por supuesto. Y eso no lo puedes grabar y luego subirlo a YouTube, lo que hacen ahora todos, Ibai, el Choca. Tengo guardados porque sí que he hecho directos doblando, tanto yo como con gente. Y esos directos sí que los tengo guardados para algún día editarlos y resubirlos a YouTube. Sí, sí. Pero están guardados en Twitch para que los vea quien quiera. Da pateo editarlo, Mucho. El otro día hice un directo en TikTok y lo estuve cortando para subirlo a YouTube en Shorts y da pereza, porque es verte a ti con lo que supone de que ya te conoces y te cansas a ti mismo y bueno, eliminar silencios, partes que no dices nada interesante, pero yo creo que vale la pena. Mira, el Chocas, por ejemplo, yo nunca jamás he visto un directo suyo en Twitch. Yo sé que existe por YouTube. Y él al final a YouTube sube solo los recortes de Twitch. Entonces creo que es interesante hoy en día, con el nivel de desarrollo ya que hay en Internet, no centrarse solo en una plataforma, ¿no? Sino estar en varias. Aunque tengas una principal, como en tu caso YouTube, y lo de reciclar. Si haces Twitch, pues meterlo en YouTube. Si haces TikTok, meterlo en YouTube. O sea, al revés, viceversa, ¿sabes? Que sea un poco omniplataforma, porque así la gente te va conociendo de un lado y de otro. Y además el usuario si piensa, uy, me gustaría volver a ver esto, lo va a ver. Lo puede volver a ver en YouTube, por ejemplo, eso está muy bien. O en Twitch Que tiene buscador. ¿Qué crees que le puede aportar estar en redes sociales a un actor de doblaje? ¿Le puede ayudar a conseguir trabajos o simplemente es una cuestión de ego? Sí que pienso que puede llegarle a dar trabajo. Además que ha pasado ya más de una vez. En Final Space, la serie de Netflix, uno de los personajes es un activo en redes sociales. Hace sus propias parodias con sus propias ideas y él ha protagonizado a ese personaje. Así que sí que creo que se puede llegar a conseguir trabajo. Visualización, además de un currículum, porque ya no es un papel, estás demostrando que sabes hacerlo, ¿no? Que sabes trabajar. Así que sí, por supuesto, creo que puede ser una buena salida laboral. Claro, es que para mí ahí hay dos perfiles. El típico chaval que le gusta el doblaje, pero quizá no ha llegado nunca a hacerlo en un estudio o a participar en series a nivel profesional y simplemente lo hace por hobby. Y luego ya están los actores pros, que me viene a la cabeza ahora, por ejemplo. Me viene a la cabeza Masumi Mutsuda, por ejemplo, que es un actor de doblaje de Barcelona, él ya es profesional. Pero ahora se ha abierto un TikTok y tiene no sé cuántos mil seguidores ya. Supongo que para esta gente que ya es profesional, el simplemente abrirse un canal en redes, pues les ayuda más a que la gente común les conozca, pero no sé hasta qué punto les va a dar trabajo. Donde sí creo que les puede llegar a dar trabajo es esta gente que son meramente aficionados y al final, a base de la práctica y de que les conozcan, para eso sí que creo que les puede venir muy bien. O sea que es que todo el mundo debería hoy en día estar en redes sociales, seas ya famoso o seas profesional o no, creo que le puede venir bien a todo el mundo. Y además en tema de doblaje, creo que al final si la gente lo conoce más, el ciudadano de a pie, el consumidor de series, de películas, videojuegos, pues puede llegar a valorar más el doblaje y nosotros como pretendidos actores de doblaje podemos mejorar las condiciones a la hora de exigir, por ejemplo, que haya más tiempo para doblar, que muchas veces es el problema que hay hoy en día, que va todo tan follado, tan rápido. Demasiado rápido. Que tienes que entregar mañana y llegar, lo ves y grabas. Entonces, claro, eso deteriora el producto artístico, ¿no? ¿Qué te gustaría conseguir en el futuro con tu presencia en redes o con el canal de YouTube? Pues un currículum y mejorarme a mí mismo, sobre todo. Y así puedo cobrar, pues eso ya es otro cantar. Pero principalmente es eso, mejorar y tener una base, algo con lo que decir, esto es lo que yo hago. Si me quieres, aquí tienes algo. Como tener un portfolio de tu trabajo, ¿no? Mira, estos son los registros que puedo hacer y si me quieres contratar, aquí estoy, ¿no? Y ya no solo para mí, todos aquellos que han trabajado conmigo, yo les tengo dicho que si quieren coger los vídeos, que los cojan, que por algo han trabajado ahí. Y es también su portfolio. Bueno, yo salgo en algún vídeo, ¿no? Por ahí de hace años. En una frase. En una frase. Sephiroth. Él es Sephiroth en la serie Final Fantasy. Qué honor.
A ver si hacemos otro, tío. No, ahora con la segunda temporada vas a salir bastante más. Guay, guay. Lo que no sé es cuándo. No te comprometes, ¿no? No quieres las fechas ahí de... ¿Vas a salir más, en plan, dando la cara en esto de los recortes de Twitch, aunque sea, o qué? Quiero hacerlo porque, bueno, así tengo un poco más de inspiración contigo, con lo que estás haciendo, así que sí que quiero salir más. Claro, tío, Con ahora los ya shorts. tienes una comunidad, ya tienes 1000 seguidores por lo menos, ya tienes ahí gente que quiere cosas de ti. Son esporádicos, pero ahí están. Yo no sé hasta cuándo voy a durar con esto, la verdad, porque este año ahora ya voy a volver a trabajar, voy a hacer un máster, o sea que igual, no sé, no me puedo comprometer a que siga este ritmo, desde luego, pero igual me lo dejo en pausa y ya veré cuando lo retomo, pero de momento, como es algo que también me gusta, pues yo disfruto de hacerlo. Pues que así sea, las pausas también son buenas. Sí, sí, sí. Vamos, yo las primeras entrevistas que hice las hice hace 2 años y ahora lo he vuelto a retomar, o sea, de vez en cuando me da el venazo y me pongo otra vez. Pues nada, tío, no sé, ¿quieres añadir algo más a los Persandavers? Pues la verdad es que estoy muy agradecido por los 1000 suscriptores después de 4 años haber conseguido esto. Poco es, pero para mí es un objetivo cumplido y es un ánimo para volver a hacer más cosas, a seguir haciendo y a mejorar día a día. Y que también os suscribáis a Doblaje Manía, que por algo me ha hecho esta entrevista y se la agradezco mucho. Muchas gracias. Nada, tío, placer a ti. Ay, pues nada, vamos a ver cómo ha quedado. Por ti toda la entrevista aguantando un pez. Sí y no.